Saludos queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra como cada día, viendo qué el Señor nos quiere decir hoy. En estos tiempos en los que se van difundiendo muchas cosas, en las que se van expandiendo tantas otras, quizás nos fijamos o nos centramos, como a veces nos pasa a los seres humanos, en las que insistimos en las cosas negativas. A veces nos fijamos que simplemente se ha expandido un virus por el mundo entero. Sin embargo, no solamente el virus. Juntamente con el virus también se han expandido y extendido por el mundo entero muchas otras cosas positivas, buenas. Palabras, mensajes, consejos, celebraciones de la Eucaristía, predicaciones, retiros, charlas, cursos online, bibliotecas que se han abierto, museos virtuales, hasta ejercicios y esos workouts o ejercicios, entrenamientos que comparten. También se han difundido muchas cosas buenas en toda esta situación que se está viviendo. Así nos podemos ubicar un poquito también en el momento de la lectura que tenemos hoy, precisamente en este día miércoles de la cuarta semana de la Pascua. La primera lectura continúa mostrándonos esa difusión o esa expansión. Decía, la palabra cundía y se propagaba por el mundo entero. No dice el mundo entero, pero eso lo añado yo, cundía y se propagaba. Ayer ya lo veíamos que la persecución desata el anuncio de la palabra. Hoy, en la primera lectura que comienza en el capítulo 12, versículo 24 y se extiende hasta el capítulo 13, versículo 5, nos muestra cómo esa palabra se difunde. Y la palabra, cuando se difunde y cuando llega al corazón de las personas y esas personas las acogen y esas personas se congregan porque han recibido una buena noticia, una misma noticia, porque han recibido un mismo misterio de Dios. Cuando esa palabra llega a estas personas y se congregan, es que se forma la iglesia. Y hoy, si por un lado el protagonista de la primera lectura es la palabra de Dios, por otro lado el ambiente o el espacio en el que se vive y se actualiza, se hace acción esa palabra de Dios, es la iglesia. Hoy aparece esa palabra no solo que se propaga y corre por todo el mundo, sino que se establece en un lugar específico, la iglesia de Antioquía, que a su vez se transforma, se convierte en aquel que o aquella que envía. Es muy interesante cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles aquellos rasgos propios de Jesucristo se van cumpliendo o se siguen realizando en la iglesia. Dice que la iglesia de Antioquía fue la que envió a Pablo, a Bernabé y también como asistente suyo a Juan Marcos. Estos fueron los que por medio del Espíritu Santo imponen las manos, envían, tienen maestros y profetas. Es la iglesia, es la presencia de Jesucristo que sigue a lo largo del mundo en su iglesia. Y esto que nadie nos lo quite. Hoy día a veces comienzan en las redes sociales, pues lo digo y también me lo debo examinar yo mismo personalmente muchas veces. En las redes sociales se ha convertido en el espacio en la que parece que todas las opiniones tienen el mismo peso y el mismo valor. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque en estos días uno, pues, como tiene más tiempo de quizás mirar y leer y ver lo que opinan y dicen todos, pues a veces hay muchos ataques y frases y pensamientos negativos y hablar en contra de la iglesia o de lo que hace la iglesia o de la acción de la iglesia. O si la iglesia pide tal cosa, pues ya enseguida están estos que lo juzgan o lo etiquetan en un sentido negativo. ¿La iglesia qué es? Jesucristo, que sigue actuando en el mundo a través de sus discípulos, a través de aquellos que creen en Él. Es el cumplimiento del salmo que tenemos hoy, que es el Salmo 66. Ese salmo en el que invita a que todos los pueblos, que todas las naciones, el término nación, en el Antiguo Testamento específicamente, es lo contrario a pueblo. Pueblo es el elegido, es el que es de Dios. Las naciones, sobre todo si se utiliza en plural, son los paganos, son los lejanos, son los que no creen en Dios, son los que no practican la fe. Sin embargo, ese Salmo 66 dice, esas naciones cantarán de alegría, que canten de alegría, porque también Dios gobierna sobre ellos, porque también el Señor los atiende a ellos. ¿Cómo los atiende?
a través de sus discípulos, tú y yo, que decimos que creemos en Dios, que decimos que creemos en el Señor. Estamos llamados a que Jesucristo siga actuando, siga presente en medio del mundo a través de los creyentes, de los que profesan una fe en Él. Es el reto, es el gran reto para nosotros los creyentes. Como digo, los que decimos que creemos, porque constantemente tenemos que examinar nuestra fe y pedirle al Señor que nos la aumente, que nos la fortalezca, que nos la acreciente, que nos grite literalmente. Hoy el Evangelio, y quiero decir, el Evangelio precisamente muestra a Jesús gritando. A veces intento hacerme, como dicen, la composición del lugar e imaginarme ese grito del Señor. Lo dijo a gran voz, literalmente dice el texto en griego, a una voz grande, que traducido al español decimos, lo dijo gritando. ¿Qué dijo gritando? Crean en mí. Porque si creen en mí, no están solo creyendo en mí, sino que creen también en el que me ha enviado. Fíjate esta palabra enviar. Jesús se sabe que Él es el enviado del Padre. Jesús, como enviado del Padre, envía a sus discípulos. Y esos discípulos, como escuchábamos en la misma lectura, cuando forman una iglesia, envían a otros discípulos. Es una dinámica de un envío constante del Señor, que está siempre enviando, porque esta es la dinámica del Señor. Esta es la dinámica por la que la palabra, por la que la acción de Dios va a llegar hasta nosotros. Entonces hoy el Señor dice, el que me cree a mí, no me cree a mí, cree el que me ha enviado. Y luego lo pone también en un paralelo con la expresión ver. Creer y ver en el Evangelio según San Juan es una misma realidad. Creer en el Señor es verlo. Y lo repito y lo recuerdo. Por eso Tomás quería ver al Señor, para creer en Él. Juzgamos a Tomás como el incrédulo, pero Tomás no es otra cosa que la dinámica que se da a lo largo de todo el Evangelio. Que el que me cree, cree en el que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Y luego, junto a este creer, ver, que son dos palabras importantes en este comienzo del Evangelio, une lo de luz y tinieblas. Luz y tinieblas. El que me cree, tiene la luz. Y luego entonces dice, y el que cree, no queda en tinieblas. Así que en un mundo tan lleno de tinieblas, tan lleno de oscuridad, de incredulidad, de cegueras, el Señor hoy nos está invitando a acercarnos a Él para creer, ver y andar en la luz. Son tres palabras, en temas de teología bíblica diríamos un mismo campo semántico. Creer, ver y luz son una misma realidad. Es poder recibir ese misterio de Dios en nosotros. Pero luego entonces la segunda parte del Evangelio nos muestra cómo nosotros creemos y vemos, escuchando sus palabras. Y no solamente escuchando sus palabras, sino también cumpliéndolas, haciéndolas acción. Por eso decía en la primera lectura que esta palabra no solo cundía y se propagaba, sino que se actualizaba en una iglesia. Nosotros, que decimos que creemos en el Señor, que hemos llegado a la luz, que lo estamos viendo porque vemos las obras y las acciones de Dios, estamos llamados también a actuar. Así se muestra que hemos aceptado al Señor, que hemos aceptado su palabra, que no lo hemos rechazado, que estamos viendo al que lo ha enviado. Es el modo también en el que se acrecienta y fortalece nuestra fe. Para acrecentar y fortalecer la fe necesitamos escuchar la palabra, por eso la compartimos diariamente. Necesito también que esa palabra que yo escucho se convierta en unas acciones, en unos pensamientos, en unos propósitos, en unas intenciones, en un modo de tratar a mi familia, en una manera de convivir en el hogar, en una manera de vivir mi matrimonio y vivir mi propia vida, si soy soltero, o mi trato con los hijos. Esa palabra que escucho del Señor llega a mi corazón y se convierte en una fuerza que se debe propagar, cundir, difundir, como decía la primera lectura. Seamos portadores de esa palabra, seamos portadores de la luz, de ver al Señor, de creer en Él. Y así entonces demostraremos en el mundo que Jesucristo sigue actuando a través de sus fieles, a través de la iglesia. Así que sigamos siempre conectados a compartiendo la palabra. Les invito a algo, porque yo a veces
comento las lecturas y simplemente explico lo que dice ahí. Y quiero que esto se convierta un poco en algo más dialogado, ya que no es live, sino que es a través de YouTube grabado. Pero quiero que también se convierta en una especie de diálogo. Así que en la parte de abajo de este video, además de tener la opción de suscribirte a la página y la campanita para que te lleguen las notificaciones, pues tienes un espacio para comentarios. Pon tus comentarios, una pregunta, algo que quieras que se abunde o que se diga, algún tema en particular que quieras que se trate, a lo mejor no necesariamente de las lecturas del día, pero podemos también publicar algún video sobre otros temas. Así que anímate, y así que lo suscribes, le das a la campanita, pones tu comentario, dale share o compartir y lo distribuyes por los medios que mejor te parezca, y así podemos hacer también todavía hoy, como decía la primera lectura, que la palabra de Dios cunda y se difunda por el mundo entero. Así que nos vemos mañana, Dios mediante, como siempre, para compartir la palabra.